Seguramente ustedes recuerdan el libro Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, yo hoy voy a plantearles un contraste similar. País rico, pueblo pobre. ¿Y cuál es la clave de este contraste? Muy buenos días, hoy es lunes 25 de abril del 2022, como todos los lunes, Arquímedes Román es presidente de la Asociación de Ejecutivos de Carabobo, consultor conferencista. ¿Qué es lo que hace rico a unos países y pobres a otros? Esta es la clásica pregunta, pues. Y muchas veces se pregunta, ¿son los recursos naturales quienes marcan la diferencia? Veamos entonces el caso de Venezuela. Venezuela es un país rico en petróleo, gas, bauxita, oro, níquel, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, su situación de pobreza actual es indiscutible. Si lo contrastamos con otros países que no tienen recursos de ninguna naturaleza, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, Israel, Singapur, repito, países sin recursos, y ellos son países sumamente ricos, con alto nivel de vida y muy avanzados tecnológicamente. Entonces parece que la cuestión de los recursos no es la respuesta. ¿Será entonces la gente? Que los venezolanos somos unos enanos mentales y los otros son unos gigantes. Pues parece que no es así. Fíjense que con este tema de la diáspora, los venezolanos que han tenido educación, ¿dónde pueden llegar? Fíjense ustedes, cantidad de venezolanos que ustedes conocen, parientes, amigos, que están actualmente dirigiendo empresas, clínicas, hospitales. El caso de el venezolano que hoy día es presidente de una de las universidades más importantes del mundo, el MIT, venezolanos graduados y estudiados aquí. Entonces parece que no necesariamente es la gente. Vamos a hacer ahora otra comparación. Vamos a comparar distintos tipos de países con muchos recursos. Por un lado, por ejemplo, pongamos el par de Venezuela y Rusia. Ambos son países ricos en recursos. Veamos Rusia. Rusia es el país más grande del mundo en extensión geográfica. Es el segundo o tercer productor de petróleo del mundo. Tiene todos los recursos naturales que se puedan imaginar. Sin embargo, aparte de sus cohetes y de sus armas, Rusia es un país pobre. Su Producto Interno Bruto está por debajo de Corea del Sur, por debajo de Brasil, por debajo de Italia, y su nivel de vida está a la cola de los países de Europa. Igualmente el caso de Venezuela, que no vale la pena ni siquiera comentarlo, pero comparemos este par de países con otro par, Estados Unidos y Australia, que son países con muchos recursos naturales y son ricos y desarrollados. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que unos países con muchos recursos sí se desarrollen y otros países con muchos recursos no se desarrollen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los distingue? Bueno, hay una clave. ¿Quién es el que administra esos recursos en esos países? Por ejemplo, en Venezuela y Rusia, el dueño y el administrador de recursos es el Estado y ha sido así por siempre y prácticamente nos olvidamos de eso. En cambio, en Estados Unidos y en Australia, los que administran y los propietarios de esos recursos son los propietarios de las tierras donde esos recursos han existido. Son las empresas, es la sociedad, es la comunidad del país la que administra y dirige esos recursos. Es decir, son estados que dependen de las sociedades y no sociedades que dependen del Estado. Entonces, ¿qué encontramos? Una diferencia de carácter institucional. Los recursos estaban allí, pero las instituciones las crean los hombres, las crearon los hombres. Y en unos países se crearon unas instituciones y en otros unas instituciones distintas, unas que eran tendientes al progreso y al desarrollo y otras instituciones que eran tendientes al subdesarrollo, al estancamiento y a la pobreza. Puede cambiarse el destino de Venezuela, puede cambiarse institucionalmente puntos claves en Venezuela para que salga de esta situación en la cual nos encontramos desde hace mucho tiempo. Yo pienso que sí. Bueno, estos temas que hemos conversado,
la situación de Venezuela, la salida institucional de Venezuela y también el asombroso caso de Noruega, un país petrolero donde el Estado es dueño del petróleo, donde lo administra, pero que no cayó en el caso de Venezuela ni de Rusia y que han tenido una sorprendente carrera de desarrollo y es uno de los países con el mayor nivel de vida en el mundo. Bueno, estos temas yo los analizo y los desarrollo en mi nuevo libro que se llama La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo. Allí encontrarán toda esta información y el análisis de qué podemos hacer de ahora en adelante. Muy buenos días, soy Arquímedes Román. Estoy en Twitter y en Instagram como @roman365 en YouTube y esto se encuentra en el portal curadas.com. Por favor, comparte este audio.